Muy buenas tardes, comienza el previo de café, el café de periodista. El previo ya fue hace escasamente 3 minutos. Vamos a saludar, en este caso, a don Sergio Calleja, que tiene noticia fresca, está ahí intentando comprobarla. Don Sergio, buenas tardes. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Bien. efectivamente. Vamos a ver si me lo confirman ahora mismo. Hay un tema relacionado, creo que una nueva incorporación a la lista de Somos Lanzarote, ¿puede ser? Nueva Canarias, probablemente. Nueva Canarias somos en Arrecife, pero bueno, hasta que no me lo confirmen no podemos decir absolutamente nada. Bueno, pues cuando te lo confirme ya lo daremos aquí, así que estén atentos, no se nos vayan, porque también está hoy Andrés Martínez. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Bien, mucho trabajo hoy en lo informativo, Sí, Andrés. sí, mucho trabajo y sobre todo con una campaña electoral ya activada, ¿no? Y lo que nos queda, ¿no? Lo que nos quedan 2 semanas. 2 semanas de... Es de las épocas que posiblemente los medios de comunicación pues nos veamos obligados a hacer esfuerzos extras. Buenas tardes, don Valentín Ollanet. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Buenas tardes, muy bien, sí. Bueno, pues por cierto que en la segunda parte vamos a tener como invitado a Fernando Castro, es el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, pero sobre todo es un hombre muy conocedor de la obra de César Manrique. Vino invitado hoy para recorrer lo que es la exposición que hay en el almacén, precisamente dedicado por el centenario de César Manrique, y vamos a hablar con él un poco de lo humano y divino del artista lanzaroteño que él conoció y que posiblemente nos pueda dar un perfil de quién era César Manrique y de la importancia que tuvo su impronta en la isla de Lanzarote. Bueno, empezamos por las elecciones. Andrés, ayer pues prácticamente todos los partidos hicieron su acto de presentación, de pegada de carteles, pero es verdad, y lo comentaba antes tú en el previo, que no tiene nada que ver con las pegadas de carteles de los años 70, 80 o 90. 80, ¿no? Incluso en los 90 también, porque el cartel se ponía y tardaba mucho en quitarse. Un cartel aguantaba, la verdad. Y es cierto que ahora pues se ve de otra manera, casi se vería de una forma como incorrecto gastar en papel, gastar en publicidad, ensuciar y hoy en día además que son mucho más efectivos a lo mejor el coste, es como un medio de comunicación, hacer un periódico en papel es mucho más barato hacerlo en digital, pues un poco lo mismo, se están haciendo las campañas pues de maneras en redes sociales, buscar impactos, vídeos virales. Aparte que está medio mal visto por el tema ecológico, ¿no? Medioambiental, ¿no? Claro, que ya, primero porque ensucian y luego porque de alguna manera pues se sabe que el papel se procede de la tala de árboles, ¿no? Aunque bueno, en cualquier caso, Valentín, no sé, tú que has vivido muchas pegadas de carteles, ¿cómo estás viendo esta? Bueno, pues un poco lo que decías tú, ¿no? De que, a ver, es una convocatoria que se hace para los medios, mientras los medios sigamos yendo a la pegada de carteles, pues lógicamente los partidos políticos aprovecharán la circunstancia y bueno, y ya hemos asistido a cómo se hace una especie de teatrillo previo de lo que es el inicio de la campaña electoral, porque la campaña electoral se inició, como todo el mundo sabe, anoche a las 12 de la noche, ¿no? Y bueno, esto es un acto que es el pistoletazo de salida, cada vez se le da un poquito menos de importancia, porque ahora casi todo se concentra en lo que es las redes sociales fundamentalmente y determinados mítines muy escogidos y con gente muy afín a cada uno de los partidos. Entre otras cosas porque incluso hasta los mítines ya son significativos. No todos los partidos se arriesgan a hacer un mítin que le pueda salir mal. Es decir, donde vayas a dar un mítin tienes que llenar, porque si no llenas te comparan o hay que elegir muy bien el escenario donde dar los mítines, que no lo coja ningún otro partido para que no puedan comparar, etc. Entonces, todo ese tipo de cosas ya se controlan, están muy de hecho, medidas, creo ¿no? que mítines van a haber muy pocos. Muy pocos, ¿no? Muy poco. Los jefes de campaña lo tienen más que estudiado. Hay jefes de campañas buenos y otros que tienen estilos más antiguos, pero esto de la pegada de carteles evidentemente ya no pega, ni con cola. Que decir, que no. Es cierto que se han dado mucha prisa en ir colocando, más que pegada de carteles, digamos esa especie de cartelería que existe colgado en las farolas, digamos esas vallas publicitarias que se colocan en las rotondas. No sé si ahí estamos viendo, creo, perdón un momento, al candidato, porque lo conoce mucha menos gente que el resto. Jorge Peña. Jorge Peña, que es de Podemos, ¿no? El candidato al Senado por Podemos, es un joven, además, activista. Unidas Podemos. Unidas Podemos. Abogado. Es abogado, bueno, es un hombre además muy implicado con el asunto de los desahucios y su trabajo de abogado, de violencia de género, es independiente.
y lo ficharon, bueno, llevaba intentando convencerlo hacía tiempo, pero finalmente accedió. Es un buen tipo, además, es una persona bastante preparada, pero todos sabemos que si quiere conseguir el Senado realmente tiene que trabajar muchísimo porque las expectativas bueno, son... él me decía que tenía esperanza de dar la sorpresa como la dio en las anteriores elecciones, no, en hace 2 elecciones la daba el candidato de Podemos, ¿no? Pero es verdad que en aquel entonces, por suerte para Podemos, no lo conocía nadie, ¿no? Efectivamente, el problema fue cuando se conoció, ¿no? Y se empezó a conocer en Bueno, un no lo conocía historial. nadie, realmente era una persona muy buena gente y tal, pero lo que pasa es que era una persona que tenía... Pero es que era... Tampoco hay que desprestigiar como persona, ¿no? No. Sino que realmente para ser político pues se exige unos mínimos que para Podemos, que era una hoja en blanco, ¿no? Que cualquier manchita luce mucho, ¿no? De hecho, en esas segundas elecciones que se repiten, por eso querías decir tú que eran hacia 2, Podemos quedó, Lanzarote le quedó a huevo, por decirlo de una manera, lo del cambio ese, como pactaba con Izquierda Unida, se dio gentilmente al candidato de Izquierda Unida, que fue Juan Valencia, y que ya la ola no le vino tan fuerte de Podemos. Todavía quedaba algo, pero que va, ya... Y ya perdió, y ahí fue donde Joel se coló. Ahí, en cambio, venía la ola del PP. Sí, pero no creo que fuera tanta ola, porque bueno, aquí había el voto de Podemos y de Izquierda Unida, era mayor que el de Podemos, pero se dividió, que es todo lo contrario que va a tener ahora Joel Delgado. Ahora va a tener él un voto más dividido. Ahora le pasa a Joel Delgado lo mismo que le pasó a la izquierda en este caso. Y lo va a tener muy complicado, pero ahí está Joel Delgado corriendo por toda la Eso isla. Sí que es marketing y también redes sociales. Yo no sé quién tiene jefe de campaña, que es a él mismo. Ahora, Francisco Cabrera no lo acompaña, eso es imperdonable. Claro. Parece que lo está dejando a un lado, no sé quién a quién, ¿no? Pero sí es cierto que es bastante vanguardista en cuanto a los posicionamientos electorales que tiene, ¿no? Recuerden lo de la furgoneta hace 2 años y este año pues le toca hacer el recorrido. Aparte, ha sabido aparecer en todos los medios de comunicación en momentos realmente interesantes, que ha abierto casi todos los medios digitales esta mañana con una fotografía de diferente calibre, dependiendo del medio de comunicación. Estoy esperando una de las noticias porque mañana estaba previsto que se presentaran las candidaturas de Nueva Canarias Somos. Curiosamente, la noticia es que al parecer se ha aplazado. Se ha aplazado esa presentación y probablemente se esté estudiando la posibilidad de si hacer la presentación o no de alguien que ha dejado recientemente el Partido Socialista. No lo tengo confirmado, pero esta mañana una fuente una persona que no suele fallar, lo que pasa es que esto de que no suele fallar no garantiza que puedas dar la noticia. Bueno, diga por lo menos, no como noticia, dígalo como rumor, bueno, que ahora pues, no nos escucha nadie. Como rumor, la posibilidad, lo que pasa es que no me contesta y no me gusta tampoco, pero bueno, sí es cierto que han intentado pescar a David Duarte como número 3 en la lista de Somos Nueva Canarias. David Duarte que acaba de irse del Partido Socialista. Pero que no hay ninguna confirmación. David Duarte no me coge el teléfono. Con Somos, pues parece cuando menos complicado, pero la fuente quiero decir, la fuente me lo dijo esta mañana, esta persona me lo dice esta mañana, pero ahora mismo hace una hora se acaba de suspender, digamos, esa presentación. Por lo tanto, podemos estar entendiendo que esa negociación puede estar muy cerca o muy lejos. Bueno, David Duarte era concejal hasta hace muy poco en el Ayuntamiento de Arrecife, una persona del PSOE, pero tenía un cargo que era de hecho lo sigue siendo, a no ser que lo haya dejado ya definitivamente. ¿Secretario dices? No, el secretario ya dimitió. Ah, sí, porque ya dimitió ya como militante incluso. No, lo ha dejado todo y ya le han quitado todo lo que tenía. Se lo iban a quitar. Era un superconcejal. Lo ha dejado antes de que lo quitaran, ¿no? Claro, lo que pasa es que se le fueron quitando cosas, ya le quedaba policía, creo que era lo que tal. Sí, lo dejaron en calzoncillo. En calzoncillo. Yo sí quiero solo meter esto en el debate, si les parece oportuno. Pero eso es un mensaje que lanza Dolores Corujo y el PSOE. El que se mueve en la foto no sale, ¿eh? Efectivamente, pero lo que quiero decir es que también se está entrando en una moda que antes no ocurría, o por lo menos a mí me lo parece, que es el hecho de que ahora se corre muy rápido a otro partido. Antes, a ver, ha habido tránsfugas, ha habido casos y con dinero de por medio, sí, hablamos, pero ahora como los nuevos necesitan, es que no completan listas, es que es muy difícil hacer unas listas de 21 y no sé cuántos, y entonces les ofrecen ya puestos tan preferentes, porque tú te vas del PP, pero Coalición Canaria te dice, oye, mira, aquí no te ves, tengo todo esto. Claro. Pero es que ahora ha habido un efecto, pero ya no solo en los nuevos, ya corren de Coalición a PP, de PSOE, a todos, a todos. Y en los nuevos también está surgiendo un problema que como
tienen tan pocas posibilidades de salir, se pelean por los 2 o 3, vamos, el número 1 o 2 se matan a muerte. Claro. No, y después las emociones de pelean a muerte, sentirse respaldado en redes sociales. La red social es muy importante, hasta los medios de comunicación ya les están pagando por me gusta, es decir, que esto no es ninguna tontería. Ellos también, las personas estas que se dedican y los partidos políticos, se mueven mucho por los me gusta. David Duarte en una de sus últimas publicaciones en el Facebook tuvo unas entradas espectaculares, entonces yo creo que el hombre se sintió respaldado, por eso yo creo que sacó esa nota advirtiendo, bueno, me voy, pero como el pueblo me llama, bueno, no tengo otro remedio que quedarme y tal. Bien, vamos a ver qué es lo que, hombre, qué es lo que ocurre. Lo que yo entiendo poco, si fuera así, lo que no entiendo mucho ni me encaja mucho es que entre en ese partido de Somos Nueva Canaria, no porque ideológicamente no pueda entrar, sino porque ese partido ha declarado de facto que va a pactar corriendo con la alcaldesa, es decir, que va a ser alcaldesa otra vez a Eva, ¿no? No solo eso, sino que hay muy buena sintonía, han estado, bueno, claro, de alguna forma en la misma onda en el Ayuntamiento de Arrecife. Sí, pero que la gente tiene que saber claro, quién va a pactar. Lo que está claro es que en Nueva Canaria no tenía representación en Arrecife, pero ahora a través de Somos a lo mejor consigue algo y que sepa que esa gente pues va a pactar, va a intentar mantener a la alcaldesa, ¿no? Hombre, por supuesto, es que no cabría otra, que sí, si algún apoyo va a tener es el del... pero es lo que no cuadra. David Duarte claro, evadiante ahora. Le va a dar votos a... Quien te ha utilizado como un clínic, claro. Bueno, la ha utilizado en general todo el partido, sí, el Partido Social, la dirección del Partido Socialista. Pero tú crees que, por ejemplo, quien te ha utilizado de esa manera, que es una vejación, ¿no? Lo que han hecho con David Duarte, porque es que el expediente que se ha hecho es un expediente, vamos, a la carta, es decir, es un expediente, no es informativo, es disciplinario, es decir, solo puedes alegar y tienes 10 días para alegar, y él sabía que en 10 días le cortaban la cabeza, y lo que ha hecho es irse. Claro, entonces, claro, eso cómo después puedes cuadrarlo, que yo esté en un partido que sé que va a pactar con el PSOE en un gobierno. Pero ¿quién nos dice, por ejemplo, que José Montelongo, en el caso de obtener representación, que probablemente la obtenga, mira, pues a lo mejor puede también gobernar con Eva de Anta y nos echaríamos, a día de hoy nos echaríamos las manos a la cabeza. Eso puede ocurrir. Lo de David más reciente, porque la herida está sangrando todavía, ¿no? Lo de Montelongo, pues ya los glóbulos rojos ya le cerraron la herida. A ver, lo de Montelongo sería igual de imprevisible, vamos, de increíble, ¿no? Porque precisamente Montelongo, si quiere, ha sido muy crítico con Eva de Anta y con este PSOE. Sería realmente inimaginable, pero, oiga, en política... Oye, no, y que sobre todo, gente como David Duarte, yo creo que David Duarte a lo mejor lleva 20, 25 años en el PSOE, igual me equivoco, pero lleva muchísimos años. Antes yo creo que cuando a alguien del PSOE le llegaba el momento, porque tú te apuestas por uno y no sales ganador, estás fuera. Pero estás fuera, la gente dice, ahora me echo un lado, pero esto cambia. La gente, me acuerdo, Viera, muchos socialistas que venía Joaquín Caraballo, toda esa gente le venía una eso, dice, esta no es la mía, es imposible. Dice, pero espérate, que habrá otros que no se juntarán y yo iré con... Pero no, ya cambian al partido de forma inmediata, ¿no? Bueno, y Coalición Canaria, pues también ahí estaba pegando sus carteles, en este caso Luis Array y también Carmen Rosa Márquez. Carmen Rosa Márquez, que va por número 2, ¿no? Número 2, la número 1 es María Fernández. Por Las Palmas. Bueno, pues ya seguiremos hablando de este tema, porque hoy la noticia también ha estado muy cerca de donde estamos nosotros aquí, en el Arrecife del Gran Hotel, en uno de sus salones, pues Antonio Morales, que todavía sigue siendo consejero, en este caso de Coalición Canaria, en el Cabildo de Lanzarote, aunque él ya ha dejado sus actas de consejero del área, ¿no? El área. Es decir, que ha dejado de estar liberado, por lo tanto ya el Cabildo no le paga, a partir de hoy ya no le paga, ya no cobra. El hombre ha tenido ese detalle y ha presentado un nuevo partido, en este caso Partido Renovador por Tinajo, porque se presenta, y lo dijo exclusivamente, por Tinajo. Antonio Morales ha iniciado una nueva andadura política, creando un partido propio con el que intenta gobernar en Tinajo, un municipio que lleva 4 legislaturas bajo la batuta de Jesús Machín, que ha pasado de ser el mentor del propio Morales a su rival a vencer. Ahora bien, el nuevo aspirante a la alcaldía se compromete a no lanzarse al cuello. Que no voy a hablar mal de nadie ni de otra organización política, sea la cual sea. Vamos a hablar
de nosotros y de lo que pretende el Movimiento Renovador de Tinajo. El Partido Renovador de Tinajo solo se presentará a este municipio y junto con Morales aparece como fundador de estas nuevas siglas el exconcejal también de Coalición Canaria, Manuel Guillén, que es el vicepresidente. Morales no especificó las razones de su marcha, salvo su deseo de devolverle a su pueblo el esplendor que dice ha perdido. De verdad lo digo, como tinajeros que somos, los que estamos aquí y otros tantos que no han podido estar hoy por la mañana, queremos dedicarnos en cuerpo y alma a nuestro municipio, donde nacimos, donde vivimos y donde queremos seguir trabajando, pero evidentemente renovando muchas cosas en aquel municipio. Morales asegura que va a mantener el acta de consejero, aunque abandonará sus funciones al frente del sector primario, porque entiende que su voto es esencial para sacar adelante el órgano de evaluación medioambiental. Es lo más importante, creo, que tiene en estos momentos la isla de Lanzarote para poder desarrollar tantos y tantos proyectos para la isla y para el municipio de Tinajo. Un posible pacto con Coalición Canaria tras las elecciones en el municipio tampoco es descartable, según Morales, que aún sigue siendo afiliado de la formación nacionalista. La lista electoral con la que concurrirá a las próximas elecciones todavía no la ha dado a conocer. Bueno, lo más probable es que se dé, si sigue siendo, se dé baja sobre las próximas horas de Coalición Canaria. Pero en cualquier caso, lo que hay que aclarar es que efectivamente está en una situación complicada Antonio Morales. Antonio Morales, para que todo el mundo lo sepa, pues nace de la mano de Jesús Machín, era su mano izquierda o mano derecha, como se le quiera decir, en el ayuntamiento de Tinajo durante muchos años. Posteriormente tuvieron algunas que otras diferencias, lo recuperó de alguna manera Pedro Sanginés en el Cabildo. En el Cabildo tiene algún que otro problema y también tiene algún que otro problema a nivel orgánico, eso lo va distanciando de la organización y finalmente ahora anuncia oficialmente la creación de este nuevo partido por el que se pretende presentar exclusivamente en Tinajo. Y digamos, para entenderlo, que el problema no es, él no tiene ningún problema con Coalición Canaria, sino con quien lo tiene realmente, es la diferencia que tiene con Jesús Machín. Y bueno, él pretende a ver si obtiene uno o dos concejales y puede ser llave en ese ayuntamiento donde Jesús Machín pues disfruta de una, no voy a decir holgada, pero tiene una mayoría absoluta clara, vamos. Hombre, yo no sé si solo con Jesús Machín o el hecho de que se haya enfrentado a Jesús Machín y enfrentarse a un poder fáctico todavía dentro de Coalición Canaria, pero lo cierto es que si no tenía un espacio ya en Tinajo, eso lo sabíamos porque estaba en el Cabildo, pero en el Cabildo tampoco había espacio en este momento para Antonio Morales, con lo cual, claro, aquí estamos ante un problema que es un problema de que como no voy en listas, pues nada, tengo que crear un nuevo partido para intentar a ver dónde voy. Yo no sé, yo le deseo a Antonio Morales que tenga el éxito que sea, pero este tipo de maniobras a mí personalmente no me gustan nada, porque lo que me hacen interpretarlo de la única forma que creo que se puede interpretar, como no voy en listas, pues que era un partido político. Es como hizo Borja Rubio, se quedó descolgado y se me quiero buscar la vida de alguna manera y bueno, y arrampló con Tomás y con lo que él consideraba que bueno, estaba pero Borja derecho. Rubio, la diferencia es que si él quería, por Somo podía presentarse, ¿no? Sí, es pero la diferencia, te leo, ¿no? el consejero del Cabildo, que es lo que acaba de decir la pieza ahí, no se dará de baja de Coalición Canaria, pero montará un partido que se enfrentará a alguien de Coalición Canaria. O sea, contado así, Bueno, yo no lo veo normal. Yo creo que eso no va a ser posible. No va a ser posible que no se deba porque lo echarán, porque si tiene otro partido político y se presenta a las elecciones, porque eso. tú puedes crear un partido político, lo que no puedes es presentarte a las elecciones en contra de tu partido. Pero vamos a ver, pero entonces es que le estamos dando, a mí, no, ni tú ni yo mismo, yo no quiero darle normalidad a esto, yo quiero decir, y claramente que me parece esto un descaro, a mí me parece un poco grosero, ¿no? No sé, Bueno, me parece grosero. pero ¿cuál es me parece grosero que te vengas al Gran Hotel, presentes un partido político y no te des de baja del anterior. O sea, oye, pero la culpa no lo tiene el Gran Hotel. Pero mira... No, hombre, por Dios. Claro que sí tiene el Gran Hotel la culpa, Jorge, por aceptar a... Sí, es incongruente a todas Es que no huele, es que no sé, o debe estar, yo no estoy muy centrado últimamente. No, lo que quiero es decir perpéntico. que donde hay problemas internos dentro de Coalición Canaria, evidentemente este tipo de cosas siempre crea tensiones, sobre todo en un hombre que tiene un liderazgo importante como es Jesús Machín, ¿no? Y esto pues no le ha gustado nada y lo que quiere es que Pedro le corte la cabeza ipso facto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Pedro también tiene que pensar en la isla y el propio Antonio Morales yo creo que hace bien en el intento de al menos intentar aprobar el órgano ambiental, porque esto no es bueno ni para Pedro, ni es bueno para Antonio, es bueno para la isla. Y lo que es increíble es que todavía no tengamos ese órgano ambiental.
Si ese órgano ambiental hubiera estado aprobado, yo coincido con Sergio, ¿no? Que tenía que irse y ya está, dejar el acta. Y yo entiendo eso, que será hasta que lo apruebe. Claro. Él va a estar ahí. Mira, el otro día entrevistaba a David Rocío y le decía, digo, mira que ustedes han sido fieles, o sea, con Coalición Canaria, con el PSOE, lo dejaron todos en el pacto. Y digo, y ustedes van a aguantar, pero es que van a llegar a la misma urna, van a llegar juntos. Eso antes no se veía tampoco. Eso antes se significaba algo como que ya no nos podemos ni ver, pero era por decir, pues no podemos llegar juntos porque el electorado tiene que saberlo. ¿Te acuerdas de Isabel Denis y todo el equipo que se fue de un partido del PIL, se formó otro y al final acabó en Coalición Canaria? Claro, que decir, hombre, respetar un protocolo, no fue tan burlón, quiero decir, pero esto me parece como, no sé, como me vacilo de todo el mundo. Encima tengo la cara, y no lo digo por Antonio, digo que estas cosas está muy bien que se hagan porque se hacen, ¿no? Pero que se ha perdido un poco el respeto, o la forma, no el respeto. Venir a cualquier sitio, dar una rueda de prensa y decir, mira, me he montado un partido político, pero no me desvinculo del otro. Digo, coño, es que no lo entiendo. Sergio, perdona, partidos que se hacen casi más para dañar que para crear. Claro. Es decir, por ejemplo, Segundo Rodríguez solo le faltó decir aquí que, mira, yo le hago, si le puedo quitar lo que le pueda quitar al PSOE y a Loli Corujo, ya el hombre se cortó un poco, pero bueno, no había que leer mucho entre líneas tampoco. El propio Montelongo, la agrupación socialista, sabe que se le hace daño. Esto es casi para hacer daño, y si luego también ven su jugada, porque de repente, claro, por el camino yo me imagino que Machín ha ido ganándole a mucha gente y te pueden juntar un buen puñado de... Sí, ha dejado muchos heridos. Heridos o cadáveres. Sí, y algunos cadáveres, pero con mucha salud, que es lo peor de todo. Bueno, vamos a ir ya porque va a entrar nuestro invitado, pero decir que el Cabildo de Lanzarote son noticias importantes para todas aquellas personas que estaban en paro, pues desde el mes de febrero ha aprobado un plan de empleo muy importante que ha destinado más de 1 millón de euros y por el que ha sido contratado 132 personas para reforzar pues los ayuntamientos, ¿no? Sobre todo a Arrecife, que está ahí, como está ese ayuntamiento, pues le han pagado a 30 personas, ¿puede ser? Bueno, pagado no lo sé, lo que sí sé que era... Bueno, pagado me refiero para que puedan trabajar durante 6 meses. Lo que era el proyecto ese, lo que sí es cierto es que hay que decir que también el Cabildo hace cosas que yo creo que también tiene que saber venderlo el Cabildo mejor, porque de esas se apropia muchas veces los propios ayuntamientos, y no te voy a decir el de Arrecife, porque estas son cuestiones que saca el Cabildo. Oye, el de Arrecife, lo que le caiga positivo Claro, y hace bien. Claro, porque para eso hay que tener gente. Y por cierto, que César, que mañana a las 12 hay un acto institucional de entrega del reconocimiento de hijo predilecto precisamente a César, a la fundación, bueno, de hijo predilecto adoptivo de César Manrique, que va a recoger, porque ya se aprobó por unanimidad en el pleno del sábado, y en este caso ahora se va a hacer el acto institucional, que por cierto, hay gente que dice, oiga, se podía haber hecho para después de las elecciones, ¿no? Pues no, hombre, ¿por qué va a esperar tanto? Pero no, hombre, que no se puede politizar, no te lo dijo la Fundación ya el otro día, que estas cosas no hay que politizarlas, ¿vale? Y entonces que yo me río porque hoy, entre los Antonio Morales y esto, que me parece otra tomadura de pelo, a mí la nota de prensa el otro día de la Fundación me pareció muy acertada, me parece muy bien, pero iba dirigida a Coalición Canaria, especialmente a Pedro Sánchez. Pero este tipo de actos, que son lo más politizado que se puede hacer, la fotografía que va a aparecer como Loli Corujo el otro día, Manolo Fajardo Palarea, Eva de Anta, Pepe Juan, Augusto, el presidente, el secretario general de los socialistas en Canarias, que nunca me sale, Ángel Víctor Torres, todos allí, con Antonio Morales, no sé si estaba Antonio Morales también allí, todos allí, y la Fundación sonriendo allí, y después nos manda la nota, que no se politice esto. Lo de mañana es lo mismo. Bueno, precisamente Coalición Canaria ha dicho a Lancelot Digital, estoy leyendo, que según fuentes cercanas al Cabildo señalan que posiblemente para la Fundación César Manrique el acto del Ayuntamiento de Arrecife no se da las condiciones necesarias para que sea considerado un acto oportunista y electoralista del PSOE. Primera condición, para considerar el centenario de Manrique un acto político es que lo haga Coalición Canaria, no se da esa condición. Segunda condición, que sea Pedro Sanguinet quien lo lidere, tampoco se da en este caso la condición para considerarse un acto político. Y la tercera y última condición es que la Fundación decide cuándo es un acto electoral y cuándo no lo es. Y efectivamente ninguna de estas 3 condiciones se dan. Vamos con nuestro invitado Fernando Castro. Bueno, pues ya está aquí nuestro invitado de hoy, Fernando Castro, catedrático de Historia del Arte, en este caso por la Universidad de La Laguna, y también ha escrito un libro,
bueno, varios libros, pero relacionados con César Manrique, y uno se le considera también como el biógrafo también de César Manrique, que hoy ha venido a la isla de Lanzarote a visitar precisamente una exposición que se está desarrollando en el almacén. Don Fernando Castro, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Y cuánto tiempo sin verlo? Sí, sí. La verdad, ¿eh? Sí. Porque hay que decir que yo a Fernando, yo creo que te conocí cuando una vez con César en el almacén, hace ya muchos años. Bueno, me lo presentaste, ¿no? O él te presentó a ti. Bueno, Fernando, antes de nada, ¿usted conoció a César Manrique desde qué año lo conocía? Desde mediados de los 70, ¿no? O sea, yo... Sí, ya había llegado de Nueva York, ¿no? Ya había llegado. Yo no conocí el momento de inauguración del almacén, aunque visité el almacén después y el bar Pablo Picasso. Sí. Y luego sí estuve muy implicado con él porque escribí textos sobre él y estuve presente en la reinauguración del almacén. En la conferencia de esa reinauguración la di yo. Sí, sí. Y bueno, estaban todas las autoridades políticas, estaba ya en el periodo de la democracia, y a partir de ahí fui un crítico que apoyó su obra, la defendió. Sí, porque César siempre tuvo cierta controversia entre al menos la intelectualidad canaria, ¿no? Sí, él tuvo dos dificultades que vencer siempre, ¿no? La primera venía de la etapa de Madrid. Él en el periodo de la dictadura no se sumó a un grupo de artistas que planteaban un arte comprometido con la oposición y en defensa de las libertades abolidas por la dictadura, de la República y todo eso. De modo que él siempre invocó la libertad creativa, se declaraba siempre apolítico, pero ese sector de artistas de izquierda siempre le guardó digamos el cierto rencor por eso. Cierto rencor, sí. Y ese rencor afloró cuando se celebró la exposición inaugural del Castillo de San José. Sí, ahí hubo el famoso la historia de un incidente, ¿no? Sí, historia de un incidente, sí, aquella fue... Un manifiesto, ¿no?, que se hizo en contra de... Hace poco el MIAC hizo una exposición sobre, se llamaba La historia de un incidente, recogiendo ese hecho, ¿no?, que fue en el 76, que fue una especie de certamen internacional que hizo César, y aparecieron bueno, muchos de los sí, porque decía en aquel entonces lo que dice es que estaba un poco patrocinado por el movimiento, claro, que en aquel entonces era el partido de... Había venido la directora general de Cultura. Bueno, incluso. sí, sí. La Secretaría Nacional del Movimiento dio una subvención, pero el Cabildo también dio una subvención mayor todavía. Y no se fijaban nada más que en la subvención que había dado la Secretaría Nacional del Movimiento. Entonces César Manrique reaccionó diciendo que en defensa de Lanzarote él se casaba hasta con el diablo. O sea, esa frase quedó grabada en la memoria de mucha gente, pero un sector de esos artistas que habían sido invitados y que se portaron con una gran deslealtad con él, muy desleales, porque hubo una revuelta, ahí participó también el periódico El País, porque Santiago Amón era el crítico del periódico El País que organizó la revuelta, el movimiento, sí, contra César y tal, y él se defendió. Él objetivamente creía que era un bien para la isla. Y si el dinero venía de la Secretaría Nacional del Movimiento o de cualquier otra institución, le daba igual. Y de hecho ha sido un bien para esta isla, ¿no? Claro que sí. Y posiblemente también se mezclaba también, que no a lo mejor muy directamente con este caso concreto, el hecho de que, al menos yo lo viví cuando empecé como joven periodista, y veía como cierta... como que a César Manrique no se le quería dar el mérito como pintor que tenía, dentro de cuando está considerado uno de los mejores del arte abstracto de España del siglo XX, ¿no? Fue uno de los primeros pintores abstractos españoles. Él sintió como un agravio grande que le dolió muchísimo el que no hubiera podido incorporarse al grupo El Paso, en el que estaba su amigo Millares, que Millares pasó la infancia aquí en Lanzarote, varios años. Y César lo admiraba a Millares. Sí, hasta que se pelearon y tal. Pero los artistas se pelean mucho también, ¿no? Bueno, aquí en Canarias. Pero lo cierto es que él no podía formar parte del Grupo El Paso, porque el Grupo El Paso formaba parte también de esa orientación política del arte español de posguerra,
y él se había declarado apolítico y por lo tanto... Y eso nunca lo aceptaron. Él no lo aceptó. Bueno, hay otra enemistad importante, otro sector que se enemistó con él de una forma muy fuerte, que son los arquitectos racionalistas. O sea, por razones de competencia profesional y porque hacía una obra de carácter orgánica, que no tenía nada que ver con el legado de Le Corbusier, con el racionalismo, con la geometría, una obra orgánica. Y hasta hace poco hubo una enemistad manifiesta de ese sector de arquitectos. Y envidia. Porque no era arquitecto a lo mejor, ¿no? Menos uno de los grandes arquitectos españoles que era muy amigo de él, Fernando Higueras. Ahora es cuando se ha sabido, porque en Madrid han reconocido la obra de Higueras. Higueras amaba profundamente la figura de César Manrique, su obra, y cuando se produce la muerte de él, en la capilla fúnebre en el hospital al que yo estuve presente, entró Higueras, que venía del aeropuerto gritando, Dios no existe. Ese arquitecto que ahora mismo todo el mundo se arrodilla en Madrid diciendo que es uno de los grandes arquitectos del siglo XX en España, siempre defendió a César, siempre. En efecto. Como arquitecto, no con ese eufemismo de decir obra espacial, paisajismo, que yo también lo utilizo, ¿no? Porque se ha convertido en una convención. No, es arquitectura. Y punto. La historia de este país después de la muerte de Franco, e incluso antes, ¿no? El tema de ser artista, ser un buen escritor, es casi necesario ser de izquierda. Sí. Vamos a ver, hay casos que no, pero la gran mayoría, es decir, la izquierda tiene hace muy buena publicidad. Una especie de autoridad moral. Y que quiero decir que hace muy bien, porque hay muy buenos artistas que dicen claramente que son de izquierdas, no como César, que como bien dice usted, Fernando, pues se declaraba político. Pero yo tengo la sensación, se lo digo como lanzaroteño y viendo lo que estamos viendo ahora, que desde la propia Fundación César Manrique quieren enseñarnos algo que no es real. Es decir, que César Manrique era un hombre muy de izquierda y que, bueno, que no tiene que ver, al menos sus ideas eran muy de izquierda, pero claro, eso es frivolizar un poco, porque tú puedes ser de derecha y tener unas ideas fantásticas y de izquierda también tenerlas, pero la sensación que se está intentando trasladar al ciudadano es que César tiene que ser, le están forzando a ser de izquierda. ¿Por qué es así, Fernando? Bueno, en primer lugar es falso. Él se declaraba apolítico, ¿no? Vamos a decir. Pero nunca fue un hombre de izquierda. Y la ideología comunista, el igualitarismo comunista, no lo compartía. Era un individualista y un vitalista. Y en un régimen comunista lo hubiera pasado muy mal. Y todo lo hizo en relación con el poder político. A él el poder del franquismo lo apoyó abiertamente, desde Fraga Iribarne, Blas Pérez, que era el ministro canario que tenía, que era Palmero y que era un ministro de Interior de Franco, García Escámez, que fue como un virrey en Canarias, fue el que le dio la beca para estudiar. El delegado de gobierno de Canarias. Claro. Entonces, era así, o sea, era ciertamente así. Y luego, cuando su amigo Pepín Ramírez lo apoya desde el Cabildo, alguien tendría que decir de una vez por todas que un presidente del Cabildo en el franquismo significaba una autoridad política. Porque si tú eras profesor, podías hacer como algunos artistas que yo conocí, que eran republicanos, que decían, juro los principios del movimiento por imperativo legal. Pero es un presidente del Cabildo no lo podía hacer. O sea, era un cargo político. Y bueno, es cierto que Pepín Ramírez después se convierte en un senador socialista, en parte porque César Manrique habló con Jerónimo Saavedra para que se convirtiera en senador por el Partido Socialista. Sí, pero lo cierto es que eso es así, o sea, es el poder político. Él siempre estuvo relacionado con el poder político. En la época franquista que vivió, después también. Pero la segunda parte de la pregunta de Sergio, ¿por qué cree que la Fundación está empeñada un poco en darle este matiz cariz? Por la orientación política de quienes dirigen la Fundación. Lo voy a decir claramente. No es legítimo dirigir una fundación, por mucho que sea fruto de una herencia, dirigir una fundación en contra de los principios y el espíritu del artista a quien va destinada la labor cultural, o debería ir destinada esa labor cultural. O sea, no se puede plantear eso. Yo pongo siempre el ejemplo de, por ejemplo, un artista francés que fue comunista, ¿no?
que era Fernand Léger, un artista magnífico, ¿no? Imagínense ustedes, Fernand Léger nombra una fundación y al frente hay fascistas que, contra los que Fernand Léger, como comunista que era, luchó siempre. Pues a la inversa es lo que está ocurriendo aquí. Están convirtiendo, la fundación está convirtiendo la figura de César en un ariete para la lucha política. Eso se llama manipulación. Manipulación, no tiene otro nombre. Ahora bien, César Manrique hizo una gran labor en contra de la destrucción de la naturaleza, denunciando a los especuladores inmobiliarios. Todo eso es cierto, claro que es cierto, pero de cualquier color político. Atacaba a cualquier político que cometiera un atentado contra la naturaleza. Yo visité, porque él me lo pidió, al alcalde Espino, no me acuerdo el nombre. José María Espino, del Partido Socialista, porque él quería que yo estuviera presente como historiador de su obra y como biógrafo, de la reprimenda que le iba a lanzar a José María Espino, porque había un proyecto de trazar una vía de tráfico rápido por delante del Puente de las Bolas que destruía ese monumento y el Castillo de San Gabriel. Sí, aunque después... Y también visité al alcalde del Puerto de la Cruz, que era franquista, porque a él le parecía lamentable lo que estaba ocurriendo con el lago Martián. Me dice, Fernando, quiero que seas testigo. Le importaba muy poco el color político. Y eso es... muchos de los que estamos aquí conocemos reprimendas a alcalde en aquel entonces, por ejemplo, con Honorio García Bravo, que mantenía una gran amistad, sí, pero después, cuando le tenía que cantar las 40, se las cantaba. O a Dimas, ¿no? O a Dimas también. Bueno, con Dimas mantuvo realmente una relación de amor-odio, ¿no? Sí, durante mucho tiempo. Pues lo que acaba de decir usted, Fernando, yo creo que probablemente es algo que hemos estado compartiendo, debatiendo estos días aquí, porque precisamente a muchos nos sorprende que la propia fundación intente decir que se está politizando, se está utilizando la figura de César dentro de este marco electoral en el que estamos metidos, esta campaña, y está pidiendo que no se politice cuando realmente estamos viendo que es la propia fundación la que está pecando de eso. Es decir, el otro día veíamos una foto en la que estaba con toda la plana mayor del Partido Socialista en el CAM, en la inauguración de su exposición. Y bueno, y aquí ahora va a estar con el PSOE mañana, cuando le den hijo predilecto. Entonces, claro, eso no... Y resulta que es que los que estamos equivocados somos los que pensamos que la fundación está haciendo política. Yo voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que una obra de César Manrique recibió el premio Escarpa de Paisaje, concedido por la Fundación Benetton, una de las grandes condecoraciones a la obra de un paisajista. Yo estuve presente en el Teatro de Treviso con toda la familia Benetton aplaudiendo y defendiendo. Bueno, estaba prevista, en realidad hay que decir una cosa, ese premio, aquí estas cosas no se saben, las quiero contar porque yo fui testigo. Ese premio se le concedía a una obra de César y al paisaje anónimo de la Geria. Los italianos lo llamaban el jardín cultivado. Estaba previsto que hubiera una representación política, porque claro, por el jardín de cactus estaba prevista la presencia de alguien relacionado con la dirección. Y por parte de la isla tenía que ser o bien el presidente del gobierno de Canarias o bien el presidente del Cabildo. Bueno, cuando se sabe esto, la fundación envía una carta diciendo que declinan la invitación de ir a recoger el premio. Y la carta decía lo siguiente: declinamos dicha invitación como una protesta por la ley del suelo. Luigi Latini, director de la Fundación, catedrático de la Universidad de Florencia, me dijo: Fernando, ¿qué es la ley del suelo? Hasta este grado de sectarismo ridículo puede llegar la Fundación en estos momentos. Efectivamente, en aquel momento la Fundación toma una decisión que me pareció maravillosa, que presente la parte del jardín de cactus el jardinero jefe. Dio un discurso maravilloso, el teatro se vino abajo y era algo que a él le hubiera gustado muchísimo, que un colaborador suyo hubiera dado un discurso en medio del público de la ciudad de Treviso.
pero son cosas que no... ¿Y qué le parece, un poco abundando en lo que ha dicho la pregunta de Valentín, el hecho de que le parezca a la Fundación que no se debe celebrar por parte del Cabildo de Lanzarote, que bueno, quiera o no quiera, pues tiene una relación, es que yo creo que casi de matrimonio, ¿no?, con César Manrique, que no celebre el centenario porque coincide con fechas electorales? Bueno, a mí me parece que esto es una mezquindad, no tiene otro nombre que una mezquindad. O sea, todos deberíamos estar de acuerdo en que distintas instituciones colaboren en el homenaje a César Manrique. El argumento que utilizan es que tenía que haber habido consenso de todas las fuerzas políticas. ¿Pero dónde se ha visto esto? O sea, el presidente del Cabildo, si tiene mayoría, puede acometer un proyecto de esta naturaleza. El hecho de que haya consenso o no, no es una razón suficiente para desmarcarse de un proyecto así. Me consta que se le invitó a la Fundación a que hubiera un programa conjunto. Se negaron, porque consideran que el color político de esa institución no se corresponde con la propia ideología de quienes dirigen la institución. Y eso, pues al final, yo creo que no va a traer consecuencias, porque vivimos en un mundo libre y hay iniciativas libres destinadas al fin último de todo esto, que es enaltecer la figura de César. La Fundación irá con su propio programa y espero que le salga muy bien a la Fundación. Que suele hacer las cosas muy bien, hay que reconocer. Que sí, este tipo de cosas. Hombre, yo he defendido. Yo lo que quiero decir, no, lo digo porque usted está siendo muy crítico con la Fundación, y hay mucha gente que coincide con lo que usted está diciendo, pero es verdad que usted fue miembro de la Fundación hasta hace muy poco, ¿no? ¿Fue miembro asesor o no sé si fue patrono también? No, fui miembro asesor nombrado por César. Por César. Y cesado por la Fundación. Me cesaron hace un año, me parece. 2017 creo, ¿no? Sí, 2017 me cesaron. ¿Por qué? Porque yo en los consejos manifestaba mi discrepancia con esa línea política en la que se estaba dando la idea de que lo único interesante en César era su actividad como activista político, su dimensión como activista político. Esa faceta es importante, pero no es la única. Y si pudo realizar una gran labor como activista político era por su carisma y por la obra realizada como artista. No se puede repetir por ahí un mantra que repite continuamente la dirección de la Fundación, es que César es importante desde el momento que deja el pincel y coge el megáfono. Desde el momento que salta, como dijo uno de los miembros de la Fundación en un debate en el que yo estuve presente, en el momento en que salta de la estética a la ética. Es que abandonó la estética en algún momento, era un esteta. Y gracias a que era un esteta, transformó la isla de Lanzarote. Igual que su gran referente había sido Néstor de la Torre, que era un esteta, que es el padre de la teoría del turismo en Canarias. Y él estaba vinculado a ese proyecto desde la estética. No hay contradicción entre ética y estética. Siempre estuvo en la ética, siempre. ¿Y César siempre apostó o no apostó? Porque vamos, yo desde mi punto de vista y por lo que lo conocí y lo que hablé con él, pues me parece que fue un hombre que apostó siempre para que Lanzarote precisamente saliera de la miseria en la que estaba a través del turismo, ¿no? Claro. Es verdad que con un turismo, no hay que engañarnos, él hablaba de un turismo distinto porque él nunca... Vamos, él no tenía ni dimensión urbanística de cómo se podía luego lo que desarrollar la industria turística. A él le hubiera gustado un turismo de calidad, pero es que eso, al final, cuando cambia la dimensión económica, la escala económica de la isla, y cambia también la escala demográfica, y es muy difícil controlarlo. Él toda la obra la hizo gracias a un modelo de economía dirigida, centralizada, a través del Cabildo, cuando el peso económico del Cabildo era muy superior al del sector privado. Desde el momento que entra el sector privado ya no hay manera de controlar eso. Entonces se convierte en un profeta airado. César, perdón, Fernando, yo no sé si César Manrique tenía previsto llegar a los 100 años o no, dado su... Podía haberlo llegado, porque yo que lo vi hasta el último minuto, estaba fuertísimo. Sí, estaba fuerte, la verdad que sí. Pero, ¿cómo cree que...? Bueno, casi nadie llega a los 100 años, ¿no? Pero bueno, ¿cómo cree que le hubiese gustado que le celebraran esos 100 años? ¿Cómo hubiese sido? ¿Qué hubiese pedido él, no? Sin esta discordia, pues la palabra, ¿no? O sea, es una pena que haya una discordia en este escenario. Porque además, lo que no puede hacer la Fundación es quitarle autoridad a la máxima autoridad de la isla, que es la que confiere las urnas. El representante político de las islas es de un color o de otro, pero tú no puedes convertirte en un contrapoder. Y eso tiene un coste. Ahora, si lo quieren asumir, que lo hagan, pero yo voy a defender siempre la figura de César Manrique
en todas sus dimensiones. No solamente la actividad política, que es la única que les interesa a ellos. No, y es que además dice, dos no se pelean si uno no quiere, ¿no? Lo que pasa es que la Fundación traslada como que la responsabilidad de lo que está pasando y que ahora mismo, que yo lo comentaba el otro día, fuera de Lanzarote, nadie, en las islas nadie entiende cómo es posible que en el centenario de César el Cabildo de Lanzarote y la Fundación estén cada uno por su lado en una batalla política que la Fundación dice que del Cabildo, pero es que nadie entiende cómo va el Cabildo, ningún grupo político del Cabildo pretender celebrar un centenario sin la Fundación César Manrique. Eso no lo entiende nadie. Ahora, lo que sí se entiende es que la Fundación César Manrique diga, ustedes no, porque no son del color político que a mí me gusta, que es lo que ha pasado, ¿no? Es lo que ha pasado, efectivamente. Es difícil de comprender, pero eso al final va a tener un precio, porque hay que explicarlo. Hay que explicarlo. No se puede uno escudar en la herencia recibida. Es más importante ser fiel al espíritu de César Manrique y darse cuenta de que aquí teníamos que estar todos hermanados en la defensa de su obra y de su figura. Al final no lleva a ninguna parte. O sea, ha sido muy difícil para muchas personas y sobre todo personas que hemos conocido a César Manrique, pues muy difícil la relación con la Fundación, porque la Fundación desde una parte para acá, desde hace ya 10, 15 años para acá, o estabas con ella o estabas contra ella, ¿no? Y esta es una situación que muchos hemos vivido, ¿no? Mucha gente que fuimos amigos de César, gente que siempre hemos valorado y defendido la labor de César Manrique y su obra, ¿no? Porque es que su obra y su calidad pictórica, que muchas veces a mí me gustaría también que hablara de la calidad pictórica de César. Sí, pero un momento, porque volviendo al tema de si el Cabildo está legitimado o no legitimado para participar con un proyecto, hay una cosa que no se puede olvidar, y es que la parte más importante de la obra de César pertenece al Cabildo, no está en la herencia. Son los centros de arte, cultura y turismo, que es la parte más original de César Manrique. El paisajismo, la concepción del espacio, la construcción de paisajes, la reflexión sobre el mundo volcánico. Está en su pintura, claro, pero la gran obra que va a quedar es esa. Y esa pertenece, legítimamente, digamos. La paisajística pertenece al Cabildo. No es que tenga derecho, es que tiene la obligación de participar en el homenaje. Tiene la obligación. Se le podría reprochar que no participase en el homenaje, que no hubo acuerdo. Bueno, la condición que pusieron era esa, que todas las fuerzas políticas estuvieran de acuerdo, que hubieran consenso. Me parece que finalmente si ese acuerdo no era posible, no había que poner palos en la rueda al propósito del Cabildo de contribuir al homenaje. Es que además muchos creemos, Fernando, que era todo lo contrario. Si la Fundación hubiera avalado el Cabildo hiciera el centenario, todas las fuerzas estarían a favor. Claro, claro. Es que era al revés. Era al revés. Yo no había captado eso, pero me parece que eso podía haber sido el método. Sí, ¿no? realmente estaba en la idea de que efectivamente el Cabildo homenajeara, en este caso, el centenario de César Manrique. ¿No? Es la máxima autoridad, claro. O sea, ellos reconocen la época en que Pepín Ramírez era el presidente, es la autoridad más respetada políticamente, aunque no te guste el color político. ¿Qué más da? En definitiva, lo importante es la representación simbólica que da la legitimidad de las urnas. O sea, tú no puedes descalificar a una institución. Y además que conserva la titularidad de la obra más importante de César, que son los centros turísticos. Y además, paradójicamente, con un Cabildo al que no quiere ver la Fundación y que ha conseguido que esos centros turísticos, desde el punto de vista turístico, hayan funcionado como nunca, es decir, desde el punto de vista de la empresarial. Es decir, antes no funcionaban como están funcionando ahora, ¿no? Que también es paradójico, quiero decir. Pero a punto de llevarlo a la ruina, precisamente. Gobierno socialista, precisamente. Sí. Pero bueno, estas son cosas, a veces así se escribe la historia con los renglones torcido. En este caso me gustaría, ya para ir finalizando, Fernando, ¿tienes previsto escribir un libro ahora sobre la obra paisajística de César? Sí, yo quería contribuir con un artículo a esta exposición que está ahora abierta y tal, y escribí 15 páginas y después seguí escribiendo y es un libro de 120 páginas, que se llama Teoría del Paisaje, algo que no se había hecho hasta ahora, que yo tampoco había hecho, había tratado por encima en mi biografía, y ahora entro plenamente en un análisis del simbolismo de esa obra, que también tiene relación, o sea, digamos que se presenta como una alternativa a la tesis que está manteniendo la Fundación, que es una tesis materialista y marxista sobre César. Yo creo que el valor simbólico de la obra tiene que ver con una dimensión espiritual y religiosa de la obra de César. César era un panteísta.
Su única religión era el cosmos. Y por eso él hablaba con tanta frecuencia del término de profanación. Si él hablaba de profanación, es que porque para él esos espacios eran santuarios. Santuarios desde los cuales se contempla el cosmos. Los miradores siempre los hemos visto desde la perspectiva de que es la representación del paisaje. No, su auténtica religión era el cosmos. Y desde una perspectiva religiosa, pero no de una religión positiva como el cristianismo, sino una religión abstracta en la cual Dios está en todas las cosas. Y por eso, desde la azotea de su casa, contemplaba el cielo con un telescopio por la noche. Y una vez me lo dijo, dice, es por esto, porque esta es mi única patria, el cosmos. Efectivamente. Y bueno, por calificar su mejor obra espacial, como le quiera usted llamar, o paisajística, puede ser, como dicen algunos, lo que es el mirador precisamente del río. Es difícil elegir, porque el mirador es una obra magnífica, pero también lo es el jardín de cactus, y también lo es los jameos del agua. Habría que elegir entre los tres. Entre los y es muy complicado. Es muy complicado elegir entre los tres. Yo analizo obra por obra ahora y hablo de los conceptos, sí. ¿no? El concepto de mirador, de puerta, de transición, todos esos conceptos simbólicos que constituyen una obra cerrada que hasta ahora no se había estudiado. Hombre, pero el cosmos se puede ver perfectamente, lo estoy viendo porque desconocía esto que cuenta. Desde los jameos del agua, yo creo que tumbado en ese jameo tumbado se puede ver, pero no había yo caído en el mirador del río, que siempre uno mira la graciosa, no, las claraboyas también, y todo, digamos, el espacio nocturno, si no hay nubes, que es una maravilla de noche. El mirador del río. Se dice que es nada más que para ver desde esa cristalera la graciosa. ¿Por qué proyectó una escalera de caracol que sube a la azotea? Es verdad. ¿Por qué lo hizo? Para ver el cielo. Claro, para ver el cielo. Curioso. Pues vamos a terminar, Fernando. La verdad que ha sido muy interesante. La verdad que en Lanzarote ha sido muy difícil que una persona pudiera expresar lo que piensa. Y sobre todo sobre César, pero sobre todo sobre la Fundación César Manrique, que ha sido un poder fáctico más de esta isla, ¿no? Un contrapoder, como dicen ellos. Un contrapoder durante tanto tiempo, ¿no? Y que en realidad, pues bueno, es bueno que se escuchen voces distintas, voces, no voy a decir valientes, pero sí por lo menos que porque vamos, aquí Lanzarote es muy complicado, yo no sé qué problema le va a traer a usted dentro de... Pero yo hablo desde el conocimiento de la obra y como experto en la obra. Puede que haya gente que no esté de acuerdo conmigo, lo admito, pero vivimos en un mundo libre. Hombre, evidentemente. No, digo por esto los círculos de poder culturales que pueden existir, ¿no? Que le pueden poner la X. Pero bueno, en cualquier caso ya usted ya ha pasado mucho, ha caminado mucho y me imagino que tiene ya, que esto no le asusta, me imagino. No. Pues don Fernando Castro, catedrático de Historia y Arte y también biógrafo de César Manrique, miembro de la Fundación en el aspecto de asesor hasta el año 2017. Muchas gracias y la verdad que mucha gente le ha agradecido que hable con esta claridad y libertad al menos. Buenas tardes. Gracias. Don Valentín, nos vemos. Nos vemos, Jorge. También, don Sergio. Buen fin de semana, Jorge. Y nosotros, no es una amenaza, pero volvemos el lunes a la misma hora. Buenas tardes.